Hola a todos. Durante décadas, el papel de Oprah Winfrey ha sido prácticamente intocable. Una figura construida sobre éxito, superación, el hecho de ser una mujer, la primera mujer negra billonaria, la filantropía que tanto caracteriza a todos los miembros de la élite. Les gusta crear sus propias ONGs para poder ayudar a gran cantidad de gente y la mujer que además inspiraba a millones, la que parecía estar siempre del lado correcto de la historia. Pero claro, no podía ser de otra manera que una persona tan rica no tuviera pequeños fallos o que llegan a ser grietas, que llegan a convertirse en esqueletos en el armario de una persona que tiene mucho dinero. Algo bastante difícil de ignorar. Y estas grietas llevan muchísimo tiempo allí. No estamos hablando de una polémica puntual ni de un titular aislado. Estamos ante una serie de relaciones, decisiones y episodios que vistos uno a uno pueden parecer coincidencias, pero cuando los juntas ya alcanza un patrón. Lo mismo que cuando investigamos el Pizzagate, lo mismo que cuando hicimos el vídeo de Ellen DeGeneres. Podemos ver que existe un patrón acerca de distintos incidentes que han ocurrido en su vida. Porque no es solo que su nombre haya aparecido con Harvey Weinstein o con Jeffrey Epps, es también el hecho de haber dado visibilidad como a personas como John of God, mucho antes de que saliera a la luz todo lo que había detrás. Y claro, aquí es donde la cosa se pone rara de verdad, porque más allá de las conexiones hay momentos que no terminan de encajar con la imagen que se ha vendido durante años. Declaraciones suyas hablando sobre el abú de personas que no han alcanzado la mayoría de edad, que generan una incomodidad inmediata, no porque estén defendiendo algo directamente, sino porque describen dinámicas que en boca de alguien de ese perfil no dejan de levantar preguntas. Las declaraciones de las cuales os estoy hablando son unas que hizo durante una entrevista que le estaban haciendo a ella, en la que dice: si el abusador es bueno en lo que hace, ni siquiera sabrás qué ha ocurrido. Cuando eres un niño, ese contacto puede sentirse hasta bien, y allí es donde empieza toda la confusión. Bueno, en fin, me imagino que esto ha sido sacado de contexto y que realmente no tendría una intención mala, pero suenan palabras un poquito raras, no sé. El tema es que tampoco vamos a juzgar aquí en base a una frase, ni a una amistad, ni a una decisión concreta que haya tomado la billonaria. Vamos a hablar de la acumulación. Es el hecho que cada vez que miras más de cerca aparece algo más. Y llega un punto donde no pasa desapercibido, ni puedes despacharlo como mala suerte o como coincidencias desafortunadas. Porque eso es precisamente lo que durante años ha intentado vender, que todo es casualidad, que simplemente estaba en el lugar equivocado, con la gente equivocada, en el momento equivocado, una y otra vez. Pero cuando llevas 3 décadas viendo el mismo tipo de conexiones repetirse, lo que son las coincidencias pasan a no tener demasiado sentido. Y esa es la clave de todo. Ya no estamos hablando de una figura mediática con alguna polémica alrededor. Estamos hablando de alguien cuya imagen empieza a desmoronarse cuando decides mirar un poco más allá de la superficie. Recordad, chicos, que podéis suscribiros al canal y darle a like si os gusta este tipo de contenido, y no os tenéis que suscribir y podéis dar a dislike si no os gusta. Y ante todo, no donéis absolutamente nada de dinero a ningún youtuber. Si queréis donar porque os sentís altruistas, se lo podéis dar a la gente que verdaderamente lo necesita. Bueno, continuamos. A partir de allí, el relato ya no se queda en relaciones incómodas o decisiones cuestionables, da un salto mucho más grande. Porque según lo que se está moviendo en determinados círculos, esto no iría de casos aislados, sino de algo mucho más estructurado. Un entramado en el que nombres muy conocidos no solo coinciden, sino que interactúan dentro de un mismo ecosistema. En ese contexto, el nombre de Oprah empieza a aparecer junto al de otras figuras de enorme peso, desde empresarios como Bill Gates, ex amigo de Jeffrey Epps, había estado en su piscina, en su bañera, allí nadando genial. Se le conoce que hacía buen uso del Lolita Express, el avión privado de Epps. Y bueno, Oprah también amigo suyo, por supuesto, no solo como contactos lejanos, sino como parte de una red.
donde están todos los espacios de poder, los mismos eventos y las mismas estructuras de influencia. Y por qué no decirlo, las mismas estructuras de tráfico. Porque si tú eres parte de un club tan exclusivo que se dedica a usar a los humanos como si de mercancía se tratara, llevándoselo de un lado a otro con la finalidad de dar placer a una serie de élites, no es que alguna parte del club no se haya enterado de lo que se está haciendo. Es un gran club, tú no eres parte de ello, pero ellos saben perfectamente todo lo que sucede dentro de ese club. ¿Me explico? Y claro, aquí es donde entra una idea que se repite constantemente en todo este tipo de investigaciones, la de un círculo cerrado, un grupo al que no se accede desde fuera, donde las reglas son distintas y donde la exposición pública no funciona como para el resto. Porque mientras cualquier figura vería normal su carrera destruida por muchísimo menos que lo que le está pasando a ella, en estos casos queda diluido y muchas veces hasta ignorado. Lo interesante es cómo se construye esa percepción. Mis disculpas, que ha entrado mi hijo en el cuarto y me he quedado mirando para la puerta. Lo que quería decir es que esta protección se construye a través de intereses compartidos, de silencios, narrativas que se imponen desde arriba, en una red que no necesita mostrarse para funcionar, porque precisamente su fuerza está en que nadie la cuestiona abiertamente, porque nadie tampoco termina de entenderla. Por eso el enfoque cambia aquí completamente. Ya no se trata de analizar una persona concreta, sino del entorno en que se mueve. Un entorno que, según estas versiones, se mezclan poder económico, influencia mediática y accesos a espacios completamente fuera del alcance del público general. Y en ese escenario la pregunta deja de ser si alguien concreto hizo o no algo. La pregunta pasa a ser qué tipo de sistema permite que los mismos nombres aparezcan sin nada. Aquí vamos ya a la figura de peso. Todos sabemos que la persona o el rico que ha expuesto más a toda la clase, siendo parte, por supuesto, muy importante, una especie de demonio, con muchísimos demonios a su alrededor, Jeffrey Epstein, es una figura concreta que sería bastante interesante, porque si hay un elemento que conecta múltiples historias, múltiples nombres y múltiples sospechas, es precisamente ese entorno. Lo que se plantea en torno a esa relación va más allá de haber coincidido en los mismos círculos. Entramos en el terreno de las acusaciones directas, testimonios, registros de vuelos, declaraciones de supervivientes, todo en un conjunto de elementos que, según estas versiones, situarían a distintas figuras dentro del mismo ecosistema operativo. No como espectadores, sino como participantes, bueno, y otros también como espectadores. En ese contexto, el nombre de Oprah Winfrey aparece asociado a espacios concretos, a encuentros privados y dinámicas que no tienen nada que ver con la imagen pública que se proyecta. Se habla de lugares como el conocido rancho de Epstein, escenarios alejados del foco mediático, según quienes han investigado estos casos, donde ocurrían cosas muy distintas a las que se mostraban desde fuera. Y aquí es donde el relato se vuelve mucho más oscuro, porque ya no estamos hablando solo de relaciones de poder o de influencias cruzadas, estamos hablando de estructuras que, según estas acusaciones, operarían con una lógica propia, completamente al margen de cualquier control externo. Un sistema cerrado y opaco donde todo queda contenido dentro de sus propios límites y cuya información es difícil de acceder para la gente que no hubiera estado allí. Y lo más inquietante no es únicamente lo que se describe, sino la sensación de repetición. La idea de que distintas piezas encajan demasiado bien entre sí, que diferentes testimonios, desde lugares distintos, apuntan en direcciones similares. Y que cuando eso ocurre, la explicación de la casualidad empieza a quedarse corta. Aquí es donde la narrativa cambia definitivamente. Ya no se trata de conexiones, ni de entorno, ni de influencia. Se trata de la posibilidad de que exista una estructura organizada en la que ciertos nombres no aparecen por azar, sino porque forman parte de algo mucho más grande. Y cuando te alejas un poco de ese núcleo y miras hacia atrás, aparece algo que resulta todavía más incómodo. Antes de la asociación con Jeffrey Epstein ya existían episodios que, hoy vistos en perspectiva, adquirirían un significado bastante diferente. Uno de los casos ejemplos de todo esto es John of God,
Muchos de vosotros igual no sabéis quién es, porque no seguís la televisión americana, pero era una especie de sanador espiritual, una especie, uno de los más famosos del mundo, alguien que atraía a miles de personas a su centro en Brasil, gente desesperada que buscaba curas para el cáncer, enfermedades crónicas, problemas que la medicina tradicional no había podido resolver. Su imagen era la de un hombre casi místico, alguien que decía canalizar entidades espirituales para realizar curaciones. Y aquí está lo más importante, no es una figura marginal, no era un loco en un rincón perdido, tenía apoyo internacional, tenía cobertura mediática y tenía el respaldo de figuras extremadamente influyentes, entre ellas Oprah Winfrey, que lo presentó en su plataforma como alguien digno de atención, alguien en quien confiar. Eso le dio una legitimidad brutal, porque cuando alguien con ese nivel de influencia pone su sello sobre una figura así, automáticamente elimina la sospecha para millones de personas, lo convierte en algo aceptable, incluso respaldado. Pero claro, lo que se vivió después fue completamente distinto, ya que a partir de 2018 empiezan a salir denuncias masivas, cientos, mujeres que hablaban de abusos de corte íntimo sistemáticos, manipulación y coerción dentro del mismo centro. Alguna de ellas ni siquiera había alcanzado la mayoría de edad en el momento de los hechos. El resultado fue demoledor. Condenas judiciales, más de 300 años de prisión acumulados por múltiples delitos relacionados con haber a estas chicas y abusado de ellas, uno de los mayores escándalos de este tipo en la historia de Brasil. Y aquí es donde vuelve a conectar todo con lo anterior, porque no estamos hablando de que alguien se coló sin que nadie lo conociera. Estamos hablando de una figura que fue elevada, que fue promocionada y fue validada a nivel global antes de que todo saliera a la luz. Legitimada, ni más ni menos, por una billonaria, por una persona que tiene una gran cantidad de asesores, por una persona que ha conseguido, con la promoción de esta persona, que haya incrementado el número de víctimas. ¿Y quién era John of God a la hora de la verdad? Porque poco se hablaba de que no tenía la carrera de medicina, que era un simple gurú, un vendehumos, el típico brujo del pueblo que te contaba las mil y una, que te decía que el cáncer lo podía curar él con diversas cosas. Y tienes a una billonaria haciéndole promoción en su programa para luego descubrir que tenía una red exactamente igual que la de Jeffrey, pero a nivel más pobre, por supuesto, a nivel más de subsuelo, pero no deja de ser exactamente lo mismo. Y claro, ¿cómo es posible que alguien con ese historial real estuviera durante tantísimo tiempo operando con ese nivel de protección y visibilidad? Y después de ver todo esto, la historia ya no se puede entender como una suma de casos aislados. Porque cuando aparecen los mismos nombres, los mismos entornos, las mismas dinámicas, una y otra vez, lo que empieza a tomar forma es algo mucho más amplio. Y aquí es donde entra esa idea que durante años se ha movido casi en susurros. La de una élite que opera bajo sus propias reglas. Un círculo donde el poder económico, la influencia mediática y las conexiones políticas consiguen blindarlos. Un espacio en el que ciertas cosas no salen a la superficie hasta que alguien decide tirar del hilo. Nombres como Peter Nygard o incluso el entorno de Jeffrey Epstein han servido en los últimos años para mostrar que este tipo de redes, al menos en parte, existen. No como teorías conspiranoicas o abstractas, sino como estructuras reales, propias de la élite, que terminan saliendo a la luz cuando ya no pueden sostenerse más. Y lo que plantea este tipo de relatos es incómodo y precisamente por eso, porque obliga a mirar más allá de las figuras individuales, de estos ídolos de barro y de masas que aparecen en la televisión, y que por el simple hecho de ser mediáticos, de ser famosos y de ser ricos, gozan de la aceptación de la gente. Esa aceptación los hace completamente impunes, les hace tener poder sobre nosotros, les hace manipular a su conveniencia y sobre todo nos pone a nosotros en una posición de inferioridad que nunca somos capaces de recuperar. ¿Y vosotros qué opináis de Oprah Winfrey?
Vendré con más vídeos acerca de ella. Este ha sido un poco así introductorio, pero me gustaría seguir tratando algunos escándalos que ha tenido que creo que merecen la pena más en un vídeo individual. ¿Qué os parece? Muchas gracias por estar allí, otro vídeo más, y nos vemos en el próximo, aquí en A Prueba con Nota Alta.